Ahora os invito a leer de nuevo un texto que leí con vosotros en la ocasión anterior, la última vez que tuve el privilegio de predicar, en primera carta a Tesalonicenses capítulo 1 y versículos 9 y 10. Dice así la palabra del Señor: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Por tanto, el apóstol Pablo en estos dos versículos está sintetizando lo que es la vida cristiana. Primera experiencia, el cristiano es convertido. Convertido significa un cambio absolutamente de orientación. Y dice el apóstol que os habéis convertido de los ídolos a Dios. Ahora viene el transcurso de la vida cristiana y el cristiano qué tiene que hacer en ese tiempo que transcurre desde su conversión a la glorificación. Y el apóstol nos dice, os convertisteis para servir. Luego la vida cristiana va vinculada al servicio y esto es lo que yo quiero tratar esta mañana. Y finalmente la vida cristiana concluye en la glorificación que veremos Dios mediante en la próxima ocasión. Por tanto, el tema de hoy es servicio y, si lo preferís, servicio genuino. Hay tres cosas que quiero mencionar aquí. En primer lugar, la condición del creyente. Os habéis convertido para servir. En segundo lugar, la dimensión del servicio, cómo tengo que hacerla. Y el apóstol me dice que nos hemos convertido de los ídolos a Dios. Y en tercer lugar está la responsabilidad personal. Frente a esta experiencia de salvación y a la vida de santificación, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cómo debo responder al desafío que el apóstol dice, os convertisteis para servir? Primeramente, pues, la condición. Vuelvo a insistir que de forma sencilla, simple, es una frase cortísima. El apóstol dice, os convertisteis para. Esa preposición tiene que ver siempre con propósito. ¿Cuál es el propósito de la conversión? Os convertisteis para servir. Llamo vuestra atención a un texto del Nuevo Testamento que afirma esa verdad y que está en Romanos capítulo 6, versículo 17. Y dice Pablo, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Qué éramos? Esclavos. ¿De qué? Del pecado. Luego el pecado nos tenía bloqueados, nos tenía sujetos, nos orientaba, nos hacía establecer un determinado servicio. Y el apóstol sitúa esa experiencia de servicio en el pasado, en el mundo, en el campo de los ídolos. Os habéis convertido de los ídolos a Dios. Cuando hablamos de ídolos, a veces pensamos, bueno, ¿cómo era esa gente? Estaba pensando en animales a los que adoraba, en seres, yo diría, extraterrestres a los que adoraba. Esos eran ídolos que ellos fabricaban. Pero la Biblia enseña algo fundamental. Detrás de cada ídolo hay un demonio. De manera que lo que está diciendo Pablo es que vosotros estabais sirviendo ¿a quién? A los demonios. Y los demonios os tenían bloqueados, sujetos, esclavizados. Y de pronto se produce la conversión. Y ese campo de esclavitud termina y pasáis a un campo de libertad en el cual dejáis de servir a Satanás y servís a Dios. El temor a la muerte lo utiliza Satanás para sujetar en esclavitud a las personas. Y la conversión libera al hombre de esa esclavitud. Y lo libera no por ritos religiosos o por credulidad de la persona, lo libera por la acción de Cristo en su vida. El Señor dijo, si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Déjame decirlo con toda claridad.
Lo voy a traducir con vuestra licencia de otra manera. Solo cuando el Hijo te libera, eres libre. ¿Entendiste esto? No es una experiencia del pasado, he sido liberado, no sé qué, liberado del pecado, liberado de la muerte, escapé del sepulcro. Tú no escapaste de ningún lado. Simplemente Dios te libró. ¿Entiendes esto? Que es muy diferente. Esta experiencia en el pasado se convierte en acción permanente en el presente. Y lo que dice la Biblia es que solo cuando Cristo te libre, eres libre. Y si no estás viviendo a Cristo, eres un esclavo. No importa de qué cosa, pero eres un esclavo. Ahora, el cambio de posición es evidente. Yo tengo que correr en este primer punto. Quiero agotarlo rápidamente para entrar en los otros dos. Antes servíamos al pecado. Ahora somos hechos siervos ¿de quién? Siervos de Dios. La Biblia dice, liberados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Romanos capítulo 6, versículo 18. Jesús enseñó una imposibilidad para el cristiano. No se puede servir a dos señores, porque son antagónicos. Tú no puedes servir al mundo y a Cristo porque no son compatibles, digamos así, el uno con el otro. De manera que cuando tú estás sirviendo en el campo del mundo, estás sirviendo en el campo de los demonios. Y cuando sirves en el campo del Espíritu, estás sirviendo en el campo de Dios. No te olvides de esto. La vida cristiana no son formas, es compromiso con Cristo. La vida cristiana no es hablar de Cristo y cantar acerca de Cristo. La vida cristiana es vivir a Cristo. La vida cristiana no es decir yo vengo y sirvo y hago esto y aquello y lo demás allá. La vida cristiana es poder decir, para mí, el vivir es Cristo. ¿Lo entiendes? Basta de religión, basta de experiencias. Cristo es el que hace posible la vida de victoria. Y Dios nos lleva en triunfo, ¿cuántas veces? Siempre. ¿Cómo? En Cristo. De manera que cuando no estás vinculado a Cristo, eres un derrotado. No importa lo que tú estés haciendo, la victoria está en Jesús. Y Cristo produce la liberación. Y el apóstol Pablo dice, ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Paréntesis aquí. Creo que tenemos que hacer un examen bíblico sobre santificación. Lo haremos si el Señor lo permite. Se habla poco de santidad hoy. Se desafía poco al creyente a ser santo. Y la única forma de vivir la vida cristiana es en santidad. ¿Lo entiendes? La santidad no es una opción. La santidad es la razón de la vida cristiana. Y aquí dice que el servicio del libre, del que está liberado de la corrupción del pecado, es santificación. La santificación no la vas a conseguir tú por tu esfuerzo. No te salvas por gracia y te santificas por obras. La santificación es la operación que el Espíritu Santo hace en tu vida para que vivas conforme a Jesús. ¿Entiendes esto? Por eso cuando voy a la Biblia me sorprende el título. Estamos en un mundo evangélico, me permitís una licencia. No juzgo ni mucho menos, pero tenemos un problema en el mundo evangélico que se llama titulitis. ¿Sabes lo que significa eso? Yo soy doctor en esto, yo soy licenciado en aquello, yo soy máster en los... Escúchame. El único título válido para un creyente es solo uno: siervo de Cristo. Y cuando tú tratas de subir un peldaño en eso, estás robando la gloria a Jesús. ¿Entiendes esto? El apóstol Pablo decía que los hombres me consideren como el gran apóstol que llevó el evangelio por toda la tierra. No dice eso. Considérenos, téngannos los hombres por esclavos de Cristo. Aquí tienes la dimensión y aquí tienes el desafío del tema y del texto de hoy.
Los creyentes, y tú ves, no hace falta ejemplos, abre el Nuevo Testamento, Romanos capítulo 1, Pablo, siervo de Jesucristo. Santiago capítulo 1, Santiago, siervo de Jesucristo. Segunda de Pedro 2, 1, Pedro, siervo de Jesucristo. Judas 1, Judas, siervo de Jesucristo. Epafras, siervo de Cristo y colaborador de Pablo. No te olvides de esto, querido. Baja del pedestal donde está subido. Porque el título de honor para el creyente es siervo de Cristo. Ahora, por esta causa viene la afirmación del texto. Somos siervos de Cristo porque hemos sido comprados por precio. Y voy a la epístola primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20, y leo estas palabras. Sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Tú eres siervo porque te ha comprado Dios para que le sirvas. Y ha pagado el precio máximo que Dios puede pagar. Dio a su Hijo unigénito por ti. Y aquí está el enfoque bíblico del servicio. Habéis sido rescatados de una posición y trasladados a otro para servir. ¿Tú sabes cómo es la entrega del servicio de Jesucristo? Cristo ora con gran clamor y lágrimas al que le puede librar de la muerte y dice: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por esta causa, Pablo dice, os convertisteis de los ídolos a Dios para servir. En segundo lugar, quiero hablar algo acerca de la dimensión. ¿Estamos convencidos de que tenemos que servir o no? Bien. Pero quiero hablar de qué forma, cuál es la condición, la dimensión de ese servicio. Y voy a la Biblia y descubro que el Padre del Cielo ha predestinado a los creyentes. Qué palabra más rara, ¿verdad? Es una palabra compleja. Hay algunos que afirman que Dios predestinó para salvación desde antes de la creación a algunos y predestinó para condenación desde antes de la creación a otros. Y eso es filosofía barata. La predestinación en todo el Nuevo Testamento solo se usa para creyentes. Y en ese campo de la predestinación voy a Romanos capítulo 8, versículo 32 y leo esto. Dios nos ha predestinado a los creyentes para que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. De manera que todo cuanto ocurre en la vida cristiana tiene que estar vinculado a Cristo. Y toda acción de la vida cristiana tiene que estar vinculada a lo que Cristo hizo y cómo Cristo lo hizo. De modo que el servicio también. La verdadera conversión lleva al servicio, ¿verdad? Por tanto, lo que yo tengo que preguntarme, ya que Dios me ha predestinado para ser semejante a su Hijo, tengo que preguntarme esta mañana, ¿cómo fue el servicio de Jesucristo? Y voy a la Biblia. Y llego a la profecía de Isaías, capítulo 42, versículo 1, y leo estas palabras. Hablando del Mesías, del Hijo de Dios, del que Dios envía para el Salvador del mundo, dice, he aquí mi siervo. Pero no le podía dar otro título mayor. Es que la grandeza de la obra de Dios en su gracia es el servicio que Dios hace para el pecador perdido en sus delitos y en sus pecados. Ahora, cuando pregunto esto, le pregunto también al profeta, ¿y cómo era el servicio de este siervo? Y me dice, no alzará su voz en las calles, ni la hará oír. ¿Sabes lo que significa? Será un siervo humilde. No está proclamando su grandeza, está trasladando el ministerio que el Padre le encomienda.
Y le pregunto a la Biblia, ¿y cómo es la condición de siervo de Cristo? Y me lleva a Filipenses capítulo 2, versículo 6 en adelante, y allí están estas palabras: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Te das cuenta? Este es Jesús. Este es el modelo que el Padre ha determinado para ti y para mí. El servicio está enraizado en el alma de Cristo. De manera que voy a la Biblia y oigo sus palabras. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20, 28. Y ahora yo pregunto, ¿y para ese servicio qué se necesita? Fidelidad absoluta. Y leo las palabras de Jesús: yo no busco mi gloria, sino la gloria del que me envió. La lealtad en el servicio es la consecuencia de la fidelidad. Y Cristo dice: si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Fidelidad en el servicio, los mandamientos recibidos. ¿Quieres otro texto más? Le dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, y el que me envió está conmigo. No me ha dejado el Padre, porque yo hago siempre, ¿qué? Lo que le agrada. Escúchame, muchas veces estás solo en el ministerio, porque haces lo que quieres, no lo que agrada al Padre. Y es necesario recuperar esta dimensión de servicio, no importa en qué esfera. Todo creyente tiene que tener a Cristo delante. Y el supremo objetivo es el del Señor. Escucha sus palabras: no hago nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. ¿Entiendes? No hago nada por mí mismo, sino la voluntad del que me envió. La voluntad del Padre. Este es el servicio. Este es el servicio del que Pablo dice que hemos sido liberados para servir. ¿A quién? Al Dios vivo y verdadero, y para servir en un servicio de corazón. La extensión del Evangelio me enseña el término del servicio de Cristo. El buen pastor su vida da por las ovejas, no solo para salvación, para cuidado. El buen pastor tiene en su mente el servicio del pastor supremo. La profecía ve a Israel extendido por los montes, perdido, porque los pastores los han abandonado, y dice: yo mismo iré. Yo voy y voy a reconducir a mi pueblo, dice el Señor. Permíteme terminar ese punto. El servicio de Cristo no fue tanto una actividad, fue una actitud. ¿Entiendes esto? A veces confundimos servicio con movimiento. Es verdad que el que sirve, Dios le va a poner en esto, en lo otro, en lo más allá, para edificar en su obra. Él coloca a cada siervo en su lugar. Pero lo que capacita para el servicio es la actitud. Yo no puedo hacer otra cosa más que servir, porque he sido comprado para esto. Avancemos en tercer lugar a la responsabilidad. Antes permíteme recordarte
en ese punto que ya he abandonado, que la Biblia enseña que Cristo como siervo tenía una misión que cumplir. Dios lo había enviado con una misión, pero le había dado un tiempo para hacerla. No hizo cuando quiso. No sirvió en ese ministerio cuando le pareció. Él está durante todo un periodo largo de su vida en el silencio. Nadie sabe de él absolutamente nada más que 4 o 5 pinceladas que da el Evangelio. Pero de pronto le dice a su madre, aún no ha llegado mi hora. Hay un tiempo que Dios determina para ese servicio, para arrancarlo y un tiempo para terminarlo. Y cuando el Señor termina su ministerio en la tierra y está orando, Juan capítulo 17 dice a su padre, he acabado la obra que me diste que hiciese. Me has dado una obra, comenzó y concluyó. He terminado la obra que me diste que hiciese. Y en ese tiempo no solo sirvió físicamente, él sanó enfermos, multiplicó panes, esto enseñó a los discípulos, predicó en las sinagogas, todo ese ministerio que es indudablemente un servicio real, puntual de cosas, obedece a su condición de siervo comprometido con el Padre. Hermanos míos, si no recupero en mi vida esta verdad, mi servicio es estéril. Porque el servicio no surge de actividades, obedece a actitud. Y Dios puede decirme ahora durante años sentadito en el banco sin abrir la boca, bueno, no me preocupa, es el jefe el que lo dice. Otras veces me dirá, tienes que hacer esto, aquello, lo demás allá, bendito sea Dios. Pero lo que no me importa es lo que tengo que hacer. ¿Sabe lo que me importa? Lo que me importa es que tengo que servir. Y esta es la gran disposición. Y ahí tienes esa renuncia a todo tu proyecto para decir, quiero hacer solo tu voluntad. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Cuando la Iglesia necesitó servidores, ¿los necesita o no? Pues claro que sí. La Iglesia necesita diáconos, que es el término bíblico para eso, servidores de esto, de aquello, hay que hacer esto, lo demás. Un montón de servicio en la Iglesia y se necesitan personas capaces para hacerlo, comprometidas con el servicio. Esto es verdad. Pero cuando la Iglesia necesitó servidores, siervos, los buscó. Había un problema en la Iglesia. Había gente que se quejaba. 2 grupos dentro de la Iglesia de Jerusalén. Unos, los de origen de trasfondo griego, otros los de trasfondo judío, viudas de griegos, viudas de judíos, y unos decían, están tratando mejor a las griegas que a los judíos, y supongo que el otro grupo diría, no, están tratando mejor a los judíos que a los griegos, y ahí hay un problema. De modo que los apóstoles dicen, vamos a buscar gente que ayude y resuelva esto. Porque nosotros no estamos para servir las mesas. Estamos para enseñar la palabra. ¿Y qué es lo que hacen los apóstoles? Buscad buenos matemáticos que puedan hacer bien las cuentas. Buscadme también personas sociales, expertos en sociología, que sepan distinguir las diferencias entre judíos y gentiles. Buscadnos gente que sea capaz de... ¿Dice eso? ¿Qué va? Los apóstoles dicen a la Iglesia, buscad entre vosotros varones llenos del Espíritu Santo, varones de buen testimonio y varones sabios. Lo primero, no hay duda ninguna que depende de ti y de mí que el Espíritu controle nuestra vida. La Biblia dice, andad en el Espíritu, buscad hombres espirituales. No valen técnicos, sino creyentes espirituales.
Este es el problema de muchas iglesias. La tecnología empresarial ha pasado a la iglesia. Y yo conozco por experiencia, estuve muchos años en la dirección de empresa y sé muy bien lo que pasa. De manera que en una ocasión yo dije al jefe de personal del grupo de empresas, oye, fulano de tal, toma nombre, nota de esto, es un ingeniero que podría valer, investígame cómo es. Porque lo que necesitaba era un ingeniero. La iglesia necesita personas dotadas, sin duda ninguna. Pero lo que la iglesia necesita son hombres y mujeres controladas por el Espíritu, humildes de corazón, que sirvan al Señor. ¿Me ha seguido? La iglesia no es una empresa. La iglesia es la casa de Dios que le edifica. Y todo ese trabajo tiene que ser hecho espiritualmente, que condiciona la práctica del servicio. Ahora, la demanda para el cristiano es que entienda cuál es el timbre de honor para el siervo en la iglesia. Y voy a 1 Corintios, capítulo 4, versículo 1, y leo de Pablo las palabras que ya dije hace un rato. Téngannos los hombres por siervos de Jesucristo. Y ahora el Señor nos dice, ¿sabéis que entre la iglesia y el mundo hay un contraste muy serio? En el mundo los líderes se enseñorean de los súbditos, se imponen a ellos porque son líderes del mundo. En la iglesia no será así, sino que el más grande es el que sirve. ¿Lo has entendido? Cuando no tenemos claro esto, hay problemas serios en la iglesia. Mira el ejemplo de los discípulos. Los discípulos van acompañando al Señor en el camino y de pronto la escena es muy interesante. El Señor camina adelante, solito, y detrás está el grupo. ¿Y cómo camina ese grupo? Riñendo. Y de pronto llegan a la casa y Cristo les dice, verá, ¿qué os pasaba en el camino? ¿Y qué dicen ellos? Nada. Porque sabían que durante todo el camino habían discutido sobre qué. ¿Quién de nosotros será el mayor? ¿Notas esto? Cristo tiene que actuar inmediatamente y les dice, el que quiera ser el primero, sea el postrero de todos y el servidor de todos. Hay una inversión, señores. Hay una inversión en relación con el mundo. El mundo busca primeros lugares. La iglesia busca gente que sirva. Dios está edificando un pueblo con personas comprometidas con el servicio, no tanto con la acción, sino con la condición de siervo. Por eso, la Biblia me da unos parámetros para el servicio en la iglesia. Tenemos que tener en la iglesia buenas personas para multimedia y para... Sí, claro que sí. Si a mí me metéis en el segundo piso y me decís que esto funcione, ¿sabes lo que hago? Un desastre. Porque no tengo ni la más remota idea de cómo funciona eso. Tan claro tengo que aprender. Pero Dios capacita a los siervos. Mira, en la antigua dispensación se va a construir el tabernáculo. Hay que hacer adornos de oro. Hay que tallar un candelabro a martillo. Hay que coser colores en las cortinas. Hay que tejer de una determinada manera. Y el pueblo tenía especialistas en esto. ¡Qué va, hombre! Los que iban con el pueblo habían sido especialistas, ¿sabes en qué? En fabricar ladrillos. Esmagarlos con las manos y dejarlos secar al sol. Y ahora viene el problema. ¿Qué dice la Biblia? Puso su espíritu en Bezaleel y Aholiab para que fuesen capaces de diseños
y de confeccionar el tabernáculo. ¿Quién lo hizo? Dios. En la Iglesia de Cristo, Dios bendice las capacidades técnicas de los creyentes, ¿cómo no? Pero es Él el que provee para las necesidades de su Iglesia. Por eso, la primera condición que exige la Biblia para el servicio, ¿sabes cuál es? Sirviendo al Señor con toda humildad y muchas lágrimas y pruebas. Hechos 20:19. ¿Por qué? Hay un refrán muy vulgar, pero permitidme decirlo, que dice encima de burro apaleado. Es decir, sirvo al Señor y golpes y problemas y dificultades. Bueno, ¿sabes lo que está enseñando la Biblia? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Querido mío, no va a haber ninguna bendición en el servicio del orgulloso, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y la Biblia dice que el que se enaltece será humillado. Y la Biblia dice: yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Igual que el mundo, el pastor Juan Marcos mencionaba antes el primer mundo. La sociología del primer mundo ha entrado en la Iglesia. Y lo que se buscan son grandes. Lo que la Iglesia necesita son siervos humildes. Hay otra cosa más, porque Dios está adaptándonos a Cristo. La segunda característica de cómo servir es buena voluntad. Y la Biblia me dice: sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. ¿Por qué? Porque Cristo sirvió de buena voluntad. Escúchalo, por favor. No se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué cambio necesita la Iglesia? La Iglesia ha tenido una reforma hace 500 años, necesita urgentemente otra. Y una de las reformas está aquí, en la necesidad de que entendamos que servicio no es actividad, es actitud. Y si no llegamos a comprenderlo, habrá mucha organización, pero poca unción. Y esto es necesario fundamentalmente en el desarrollo de la Iglesia de buena voluntad. Y yo pregunto al Señor, y Señor, ya llega, ¿no te parece, Señor? Bastante. Dice: no, espera un poco más, porque hay por lo menos dos cosas más en el servicio cristiano. Servíos por amor los unos a los otros. Gálatas 5:13. El motor que movió la entrega de Cristo fue el amor. Él nos amó cuando no merecíamos ser amados, ¿verdad? Por esa razón Pablo dice que si tengo todo y no tengo amor, no soy nada. La necesidad imperiosa de la Iglesia es el amor. El amor es la entrega incondicional al que no merece ser amado. Nosotros establecemos elementos y estatus y amamos a unos y despreciamos a los otros. Eso es pecado. Porque estamos haciendo acepción de personas. Y Dios llama a un servicio por amor. Y Pablo dice: yo con el mayor placer gastaré lo mío y me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Finalmente, el servicio tiene que hacerse en el Espíritu. Escucha la Biblia. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. El servicio no es una carga, el servicio es un privilegio.
Y el poder para el servicio no es tuyo. El poder para el servicio es del Espíritu Santo. Voy a Zacarías capítulo 4, versículo 6 y leo esas palabras. No con ejército ni con fuerza o con espada, sino con mi espíritu, dice el Señor. No confundas actividad con actitud. Es necesario que la Iglesia recupere el control del espíritu para servir al Señor con corazón lleno de amor, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. ¿Por qué? Porque a Cristo Jesús servís. Debo terminar. ¿Cuál es el desafío para mí y para vosotros esta mañana? Dios no os trajo hoy aquí para oír un discurso más o menos bien dicho, ni para oír una exposición teológica. Os trajo aquí esta mañana para preguntarte, ¿eres mi siervo o no? ¿Y estás dispuesto a un cambio o no? Las iglesias necesitan recuperar el concepto de servicio, la nuestra también. Y debemos salir de aquí esta mañana diciéndole al Señor, ¿qué quieres que haga? Solo en esta dependencia habrá victoria. Solo en esta dependencia habrá paz. Solo en esta dependencia se manifestará gozo. Solo en esta dependencia el servicio será victorioso porque es en Cristo Jesús. ¿Cuál es tu disposición para servir? ¿Sientes lo mismo que Cristo, amor, que motiva tu acción? Hace años aquí en Galicia tuvimos la mayor conservera del mundo. ¿Sabíais eso? Bueno, esta empresa la creó una familia, prosperó tremendamente, etcétera, etcétera. Y un día el dueño de la empresa, el principal accionista de la empresa, fue al muelle de un pueblo de Galicia y vio como un hombre estaba descargando sardina de un barco para su fábrica. Y le llamó la atención la actividad, la forma, el empuje. Y cuando terminó le dijo, oiga, ¿a usted le gustaría trabajar en la conservera? Hombre, claro que sí. Menudo cambio. Lo contrató. Lo puso en el almacén de la conservera. Un creyente que yo conocí mucho suministraba cajas de madera a esa empresa para las latas de conserva. Y un día fue a llevar esas maderas y entró en el almacén y vio que el jefe de almacén estaba maltratando a este hombre, gritándole, insultándole delante de todos, llamándole no sé qué cuantas cosas. Y este hombre esperó que saliera y le dijo, oiga, ¿por qué permite usted eso? Y él le dijo, por una sola razón. Por gratitud al que sin mérito por mi parte me sacó del barco y me puso en la empresa. ¿Entiendes esto? ¿Cuánto abuso a los creyentes? ¿Cuánto menosprecio? ¿Cuántos problemas? Pero si tú tienes claro el concepto de que no eres siervo por lo que haces, sino por tu condición, mirarás al cielo y dirás gracias. Gracias por todo, Señor. Querido Dios, en el nombre de Jesús venimos a ti para pedirte que nos renueves. Que tu Espíritu por tu palabra haya tocado mi corazón esta mañana, Señor, y haya derribado mi arrogancia y mi orgullo. Quiero servirte con humildad para tu gloria. Señor, tócanos esta mañana.
Necesitamos un avivamiento espiritual. Solo tú lo puedes hacer. Ayúdanos a entender que nos compraste para servir. Y danos el privilegio de servirte en espíritu y en verdad. Gloria a tu nombre. Por Cristo Jesús. Amén.